sondeo de Datum indica que el 64% de la población estaría a favor de que se realice una reforma del sistema de pensiones. Pero, ¿qué debemos saber de esta reforma que ha planteado el gobierno? Para hablar sobre este tema nos acompaña Enrique Castellanos, economista y profesor de la Universidad del Pacífico. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Para hablar sobre ese tema, primero tenemos que tener en cuenta que hace un mes el gobierno ya envió al Congreso el proyecto que propone la reforma, pero este aún no ha sido debatido, todavía no se tiene un avance, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos más importantes que debemos tener en cuenta los ciudadanos sobre esta iniciativa? A ver, diría que tratando de resumirlo y ponerlo, digamos, al alcance de todos, es este proyecto un poquito que ordena y raja la cancha, establece los 4 pilares, desde el pilar social hasta el pilar contributivo, el pilar no contributivo, ordena, si quieres, el tema pensionario, lo cual me parece bien. Segundo, hace algo que hoy por hoy se llamaría pensión 65, pero digamos, lo mejora, lo expande el concepto y introduce lo que se llama una pensión mínima, ¿no? Para todos. Es decir, que todos contribuyan o no hayan contribuido, todos, digamos, en la tercera edad tendríamos una pensión mínima que hoy día le están fijando en 600 soles. Y tercero, algo también saltante que también todo el mundo pedía, era que, por así decirlo, abra la cancha a la competencia en lo que es el segmento contributivo. Es decir, la gente ya no va solo a tener para escoger entre las AFP y la ONP, que es lo del Estado, sino que probablemente otros jugadores entren también a ofrecer productos pensionarios, llámese bancos, llámese compañía de seguros, llámese cajas. Y eso creo que es positivo, porque no es tratar de destruir lo que ya se han hecho las AFP. Las AFP funcionan bien para un segmento de personas, para otro segmento será la ONP. Pero ahora la persona que entra a la fuerza laboral, además de esas 2 alternativas, probablemente también tenga los bancos le van a ofrecer un producto pensionario, las compañías de seguro le van a ofrecer un producto pensionario y creo que incluso hasta las cajas municipales le van a ofrecer un producto pensionario. ¿Y esto permitiría generar mejores pensiones más altas para las personas? Mira, eso no es necesariamente así, pero lo que haría es tratar de quitarle el disgusto que tienen las personas con el hecho de decir solo tengo la FP o la ONP y no me dan unas buenas pensiones, ¿no? O sea, por lo menos ahora estamos abriendo más la cancha, como dije, y quitándole esa muletilla de oligopolio que tienen. Vas a tener buenas pensiones en función a 2 variables. A que hayas contribuido muchos años, es decir, hayas trabajado de forma formal, valga la redundancia, y segundo, que has tenido buenos sueldos. Si yo he tenido sueldos bajos por X motivos, o he estado de los 40 años que me tocó trabajar, tengo 20 años solo trabajando formal y he sido 20 años informal, por todos los problemas que existen en nuestro país de informalidad, etcétera, pues difícilmente pueda tener un fondo simpático al final de mi vida económica útil. Es como si me permitís el ejemplo, no vas a clases y no estudias. Y llega el final, te pongo mala nota como profesor y te molestas conmigo. Bueno, pues si nunca fuiste a clase y no estudiaste, un poquito que lo mismo es esto. Si no has tenido buenos sueldos y has solo aportado muy poca parte del tiempo de tu vida útil, no hay forma que tengas una pensión alta. Y ese es el problema. No es el problema de quién lo maneje, sino el tema de sueldos e informalidad en la economía. Claro, el tema en el mercado laboral, porque gran parte está en la informalidad, más un 70-80%. Informalidad y bajos sueldos. Desafortunadamente los sueldos en el Perú son muy bajos, porque tenemos una fuerza laboral poco productiva, poco educada. Así nos duela decirlo, pero es la verdad. Y volviendo al tema de la reforma exactamente, de aprobarse esta medida, en caso ocurra, porque vemos que le están dando largas todavía en el Congreso, ¿cuál sería el cambio más grande que enfrentarían las personas que ya están afiliadas a las AFP y a las ONP? En general no van a haber un cambio, porque esos son los pilares, digamos, del medio y de arriba. Lo que eventualmente se van a beneficiar, y creo que por eso la gente está recibiendo con buenas ondas esta reforma, es que
aproximadamente el 1,5 millones hoy día de ancianos que no tienen ningún tipo de pensión tendrían derecho a tener esa pensión mínima, ¿no? Parte de ese 1,5 millones está atendido por dos planes. Plan 65, pensión 65, que hoy día les da 300 soles bimensuales, o sea, 150 soles mensuales. Y el otro plan que se llama Contigo, que es para gente de tercera edad con algún tipo de discapacidad. Pero esos planes más o menos atienden a 750.000 personas. Hoy día con pensión, con esta pensión mínima universal deberían llegar al total de personas que tengan esa pensión, como digo, mínima. Ellos sí, una vez implementado esto, deberían ver un cambio sustantivo, de no tener nada a tener una pensión que por lo menos cubre mi canasta básica personal, ¿no? Alimentos y un poco transporte y servicios públicos, ¿no? Y otra medida que hemos observado en esta reforma que se plantea es que todas las personas desde que cumplan la mayoría de edad ya deberían estar registradas en uno de los sistemas de pensiones. ¿Cómo ve esta idea, esta medida? No está mala, pero desafortunadamente si seguimos teniendo una economía donde la fuerza laboral es entre 70 y 75% informal, por más que le inscriban, el tema es que aporten, ¿no? Yo te puedo decir, mira, cumple 18 años y yo te voy a abrir una cuenta de ahorros para que empieces a ahorrar. Pero tienes que ahorrar, ¿no? O sea, la cuenta de ahorros per se no va a hacer maravillas. Lo mismo pasa acá, ¿no? O sea, si la economía no la vamos formalizando poco a poco y los sueldos vía mejor educación, mejor salud, mejor infraestructura en un país no van subiendo, difícil, ¿no? Y otra medida, otro punto que sonó bastante en los titulares cuando salió este proyecto de reforma fue que se estaba limitando también el retiro del 95.5% del fondo al jubilarse. ¿Está de acuerdo con esta medida? Es que es consistente, porque si yo te voy a dar una pensión mínima, no te voy a dejar que hoy te saques toda la plata. ¿No? No sería justo, porque estoy diciendo, hoy día me llevo toda mi pensión, o hoy día hago más retiros, que también es algo que limita la ley, y después ya pues que nuestros hijos y nuestros nietos nos mantengan vía impuestos. Porque acuérdense que esto es plata que el Estado va a tener que poner. Y ojo, el Estado no tiene plata, la única plata que existe es plata de los contribuyentes. Así es que esa pensión mínima va a salir de tu bolsillo, del mío y de todo lo que nos ven. Entonces, claro, si yo voy a dejar a alguien que saque su plata y después que levante la mano, denme mi pensión mínima, no tendría sentido, ¿no es cierto? Claro. Y teniendo en cuenta ya todo el proyecto, ¿qué cambiaría o qué mejoraría de este propuesto? ¿Yo qué mejoraría? A mí no me gusta que hayan dejado que cualquier, digamos, hoy por hoy como está el proyecto, habría que ver cómo lo limitan y el reglamento puede esto mejorar. Yo esperaría que el tipo de empresas, bancos, compañías de seguros o cajas que den servicios, que ofrezcan productos pensionarios, esté limitado solo a un grupo de entidades que tengan la máxima nivel de clasificación de riesgo. Es decir, yo no dejaría que un banco pequeño me dé un servicio pensionario, porque me va a dar pensiones de acá a 20, 30 años. Eso quiere decir que ese banco pequeño tiene que resistir tormentas y tempestades. Yo esperaría que solo un banco grande o con ciertos requisitos ofrezca productos pensionarios. Igual una compañía de seguros, igual una caja. Entonces sería, y ojalá probablemente lo puedan hacer el reglamento, que el reglamento ajuste en las clavijas, no es que cualquiera pueda dar servicios pensionarios. Porque me sigues. Imagínate que yo aporte y lo pongo en una caja pequeña. De acá a 5 o 10 años a la caja le pase algo y mis aportes están en peligro y esa no es la idea, ¿no? Entonces, sí limitaría, no dejar esto, quizá lo ha democratizado mucho, pero creo que en el reglamento se puede hacer las acotaciones. Claro, es algo que se puede ajustar. Y pasándonos también, en paralelo, el Congreso también se está evaluando, aparte de esta reforma, permitir un séptimo retiro de los fondos de AFP, que se ha hablado bastante. Incluso en la reforma se dice que se limitarían los retiros, pero esto se está planeando antes de que se vea la reforma. Si esto efectivamente se termina dando, ¿podría verse afectada esta idea de reforma del gobierno? En teoría sí, al final probablemente no. El tema es que hoy por hoy, ya con los 6 retiros de AFP que ha habido, nos tardó como 30 años
juntar el fondo de FP. En los 3 últimos años desde la pandemia, casi que sacamos casi la mitad, ¿no? O sea que, mira, todo lo que nos costó juntar para que en 3 años casi los dilapidamos. Si vamos a un séptimo retiro, probablemente más gente, hoy día se calcula que de los 9 millones que tienen una cuenta FP, más o menos 4,5 o 5 lo tienen en cero. A esos señores los vamos a tener que, entre comillas, quizá yo no, pero las nuevas generaciones mantener. Si perdemos un séptimo retiro, probablemente ahí va a ser mucho más personas, no sé, 5,5 o 6 millones, que van a tener fondo cero. A esas personas, vía esta ley, le va a llegar su pensión mínima. O sea, no es justo, no es dable, no es equitativo. Le estamos dejando toda la factura a las nuevas generaciones, dejar hoy día saquen un séptimo, octavo, noveno y después poner la pensión mínima, ¿no? Vamos a poner pensión mínima, ok, pero nadie toque los fondos, porque si no me estás dejando, como se dice criollamente, el hueso al final. O sea, como digo, nuestros hijos y nuestros nietos van a terminar pagando esta tremenda factura, como hoy día estamos pagando la factura de los huecos que hicieron los gobiernos de los 80 y los 90. Parte de nuestros impuestos se van a pagar la ONP hoy día, el fondo de policía, fondo militar, porque esos fondos, hoy día tenemos que poner Fonavi también. Fonavi también fue algo que también tomaron plata del público y desapareció, entre comillas. Y hoy día todos nosotros, los que nos ven, tú y yo, vamos a tener que estar pagando vía impuestos lo que le vamos a pagar a los fonavistas. Entonces, al final el destino nos alcanza. La plata no se inventa, la plata sale de alguien. Y por ahora el ministro de Economía ha dicho que podría realizarse un retiro, pero acotado. Han cambiado un poco la versión, pero ¿cree que podría darse un retiro acotado sin afectar a la economía? En principio no. No, de nuevo, el principio sería no te doy nada porque te voy a garantizar una pensión mínima. No, pues no, como se dice también criollamente, no quieras ganar a 2 cachetes. Sacas acá y después te doy pensión mínima. Yo diría que no. Probablemente el ministro, negociando políticamente con los congresistas, ha dicho, bueno, con esta salvedad, los que no tienen trabajo más de 1 año, los que tienen más de 55, limitando a tantas UITs, etcétera, etcétera, para hacer, okay, dejo algo en la mesa, pero protejo los fondos lo más posible. Es más, creo que un tema de negociación política, porque estoy seguro, y lo he escuchado además al ministro Contreras decir, no va lo de séptimo, no tiene sentido. Julio Velarde, del Banco Central de Venezuela, también dijo, no tiene sentido. Todo el mundo le está diciendo en 1000 idiomas, señores, basta, no tiene sentido esto, pero a veces nuestros congresistas no escuchan bien. Sí, muchísimas gracias, señor Enrique Castellanos, economista y docente de la Universidad del Pacífico. Y definitivamente es un tema que vamos a seguir teniendo en discusión. Por ahora nos vamos